¿Qué tal, mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a esta costumbre de cada fin de semana, su programa Careo aquí en Cinevisión, ahora a la 1 de la tarde. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, esa voz tuya, tú no pierdes la energía, ¿eh? Nítido. Omar Francisco. Don Omar. Don Lito Santana, ya a la distancia. Sí, sí. De verdad que nos sentimos muy contentos con la administración y todo el equipo técnico de acá de Cinevisión, su canal 19, que nos han acogido aquí en su programa Careo. Una variacioncita en la hora, Osvaldo. Estamos a la 1 de la tarde, como dije ahorita, y sé que ya mucha gente, por la promoción que nos ha hecho el canal, estaban esperando este programa. Un programa que viene surtido. ¿Tú te acuerdas cuando uno le ponía una paletera con los muchachos el primer día? Le surtieron una paletera. Sí, de todo ahí. Porque hay muchos temas. Esa es nuestra especialidad. También se surte el colmado. También, sí. Y también hay surtidores. Exacto. Claro. Es nuestra especialidad traer los temas de actualidad, los que han ocurrido en la semana, los que han generado pues algún nivel de opinión y de divulgación en los medios, no solamente impresos, sino también sobre las redes, el internet, los mismos canales de televisión. Y en esta semana tuvo mucho impacto la situación que se está dando con la migración haitiana. Y ya la migración haitiana es un tema que no solo es de preocupación de República Dominicana, que somos sus vecinos más cercanos, compartimos la frontera a lo largo y ancho en nuestra zona, en nuestra región oeste, noroeste. Y entonces es que los haitianos también han estado tratando de llegar a otros países, inclusive a Estados Unidos, con una situación que ha generado crisis. Hasta en las Naciones Unidas se han hecho ya proclamaciones del trato que ellos están recibiendo cuando tratan de llegar a Estados Unidos vía la frontera con México. Pero aquí como que las cosas han tomado un giro que no es nada más la migración tradicional del jornalero, del que viene a recoger café, del que viene a picar caña, sino, o que viene a labores agrícolas o de construcción, sino es que también hay un tipo de migración que está siendo como un poco más selecta, Osvaldo. No solo que sea más selecta, es el problema que estás viviendo Haití, ¿verdad? Haití está en una situación de implosión social, un desorden absoluto, tan grave que el presidente Abinader ha debido pedir al mundo una intervención en Haití. Eso es inusitado. Nunca se había atrevido un presidente dominicano. Y igual la aprobación le dio a ese punto de vista el presidente de México y unos cuantos más mandatarios de la región. Yo vi esta semana dos hechos que me llamaron la atención. Uno, en una plaza donde está un supermercado, unos jóvenes muy alegres que descendieron de un carro. Uno de ellos aborda a una chica dominicana, incluso en unos términos bastante atrevidos, y veo por los términos, por la forma, que son extranjeros. Y luego he visto en el día jueves de esta semana a por lo menos 7 ciudadanos, evidentemente inmigrantes, en el suroeste, por una situación particular, incluso con pasaporte, pero que habían ingresado irregularmente. A mí se me ocurre que estamos ante una oleada migratoria hacia República Dominicana, que las autoridades no van a declarar, pero que se verifica y obedece y se comprueba con la reunión del Consejo Nacional de Migración. ¿Por qué? Inesperadamente. Parece que el gobierno no lo va a declarar, he dicho, pero ha tenido que admitir por esa reunión del Consejo que trata de establecer normas que ya existen a la industria, a la agropecuaria dominicana acerca de la contratación de mano de obra. Pero en el fondo es un reflejo de una dramática realidad que se está viviendo, que es un creciente flujo de haitianos hacia la República Dominicana. Y como tú decías, no es el típico trabajador rural, no es el hombre cercano de la frontera que migra de las zonas rurales de Haití, no. Son muchachos jóvenes, urbanos, con ciertas características que te dicen que son gente que vienen de las ciudades de Haití, que huyen de la inseguridad. Así es, don Osvaldo. Es una situación de la que nos vamos a ir dando cuenta conforme vaya creciendo la cantidad de migrantes, porque lamentablemente todavía estamos manejando el inicio de una gran crisis.
Hay que recordar que todo esto ocurrió luego de una situación que ya en esta época, en esta etapa de la humanidad no se esperaba, que es el asesinato de un presidente, Jovenel Moïse, que realmente era un presidente muy cuestionado, pero no dejaba de ser el presidente haitiano, que se agrava con un terremoto, la ocurrencia de un terremoto, y luego una gran tormenta, un gran fenómeno natural de lluvias que ha provocado también inundaciones. ¿Y el sismo? Sí, el terremoto, exacto. O sea, ha sido una acumulación de temas, de cosas, en menos de 2 meses. Yo creo que las autoridades tienen que comenzar a preocuparse, lo está haciendo el presidente, hay que preocuparse aún más por la reacción que tuvo la alocución del presidente ante las Naciones Unidas, que ha sido nula, a excepción de 3 países, de los 3 países que firmaron una declaración preocupándose por este tema, y lamentablemente es algo al que las autoridades dominicanas van a tener que enfrentar desde el punto de vista humano, pero también desde la realidad que vive la República Dominicana de una manera contundente. Es tiempo de la primera pausa comercial. Cuando regresemos, habrán más comentarios en este subprograma Careo. Muy bien, estamos de retorno ya con todos ustedes en este subprograma Careo aquí en Cinevisión, su canal 19. Un tema que llamó mucho la atención, Osvaldo y Omar, tiene que ver con el retorno de los apagones. ¿Cómo? ¿Los apagones? Sí, los apagones. Uno pensaba, y nos estábamos acostumbrando porque es muy fácil acostumbrarse a los gobiernos, que ya no iban a estar con estas tandas. En algunas regiones, apagones que parecen interminables. Pero ¿por qué si no se nos ha destruido ninguna planta, si no ha habido ninguna explosión, si no ha habido ningún desborde de una de nuestras presas que generan energía? ¿Qué ha pasado? Parece que como en otras ocasiones serán apagones, no quiero decir económicos, porque las autoridades no han dicho esa palabra, que no tienen con qué pagarle a las generadoras. Pero sí parece que es por falta de insumos, de materiales, de combustibles. En muchos casos tenemos una diversidad de plantas que funcionan en base, unas a gas, otras funcionan con carbón mineral y algunas todavía quedan por ahí casi a diésel. Bueno. Pero la situación es que, y lo ha aceptado el gobierno a través de sus funcionarios, que hemos tenido algunos déficits con esta situación y eso ha permitido que muchas generadoras no puedan dar la oferta que necesitan las distribuidoras para llevar energía eléctrica a todo el territorio nacional. Así es, don Lito. Hay una situación con esto de los apagones que tiene que ver con lo económico y una crisis que parecía venirse y que no se adoptaron las medidas a tiempo por un carbón que se tuvo que pedir de emergencia, que se está primero licitando de emergencia, y uno que sorprendió a mucha gente porque fue a través de un acuerdo, según las palabras del ministro de Energía y Minas, entre presidentes. Eso lo tienen que aclarar las autoridades. La llegada de 300.000 toneladas de carbón desde Colombia. Eso es prestado, fiado. Adelantaron regalado. 60 con un primer viaje de 60.000. Que se supone que llegó el jueves. Así es, pero hay que reconocer algo también, y es el panorama mundial. Estamos viendo muchos países con crisis energética. La Unión Europea tiene un conflicto, una disputa con el gas que le suple Rusia. Tema. China está tomando medidas porque habla de problemas de generación y está encendiendo plantas a carbón que antes las tenían estaban cerradas, apagadas. Entonces, esas son conflictos, son hechos que uno lo ve muy lejos a veces, porque somos una isla. Quizás si tuviéramos más países
además de Haití, cercanos en la misma situación, uno quizá lo pudiera ver en su propia, en otra dimensión, pero la realidad es que el tema energético parece que va a ser un tema durante los próximos años. Sí, yo creo que es para preocuparse y no queremos alarmar. Los próximos meses, años, el mundo, y nosotros obviamente que somos parte de este mundo, probablemente se vea con alzas considerables en lo que son los servicios, por no decir los combustibles fósiles. El gas, por ejemplo, que se decía, pero ¿por qué no hicieron a Punta Catalina de gas? Que es más económico y menos contaminante que el carbón. Pero resulta que ahora no hay gas, o hay escasez de gas. En aquel momento se decía que el carbón iba a ser más barato que el gas, inclusive. Entonces, ahora el gas era un agente infernal. Digo, el carbón, nadie quería el carbón. Y la mayoría de los países comprometidos con otro problema fundamental, que son los efectos de los gases de efecto invernadero. Algunos países habían cerrado plantas, como tú decías, y ahora vemos como, por ejemplo, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, está prendiendo plantas de carbón, pero ellos además eso tuvieron otros problemas de suministro. No tienen suficiente personal con lo que fue el impacto del Brexit. Muchísimo personal que manejaba camiones tuvo que irse de Gran Bretaña. El Brexit más la pandemia, porque fue una Entonces, bueno, con la pandemia el mundo se paralizó. Y ahora, al mismo tiempo, que ese es otro factor, el mundo entero está reaccionando, tratando de volver a la normalidad. Y hay una sobredemanda. Por ejemplo, China, que produce el 50% del carbón en el mundo, está ahora importando al mismo tiempo un 20% más. Y está buscando el carbón donde quiera que aparezca. Porque los insumos, por llamarlo de alguna manera, los combustibles fósiles, se han escaseado y se han en consecuencia encarecido. ¿Cómo va a impactar eso a la República Dominicana? Aquí hubo, como usted decía, un gran debate que arrastró a Jaime Ariste Escudero, que llegó a pedir hasta la renuncia del ministro Almonte. Que nadie debe sorprender. Le dijo un término que yo no voy a utilizar. Y lo señalaba porque dijo que no hizo los pedidos, que no hicieron las compras en el tiempo debido y han debido comprar de urgencia. Aquí este gobierno, por cierto, está comprando mucho de urgencia, está licitando de urgencia, más que licitar, concediendo cosas. Eso lo permite el estado de emergencia, esas urgencias. Bueno, en fin, si bien tenemos una buena noticia ahora de que acaba de llegar 60,000 toneladas de carbón desde Colombia, los dominicanos debemos estar atentos a este tema, porque los precios de los combustibles tienen un impacto tremendo, demoledor en la economía. Y nadie sabe, en consecuencia, cómo vendrá el 2022. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero inquieta. Y vamos a esperar que, como nosotros tenemos todavía, somos uno de los países de la región que generamos energía alternativa, ¿verdad? Aquí hay algún nivel de desarrollo de generación a base de energía solar. Tenemos energía eólica, algunas instalaciones, sobre todo en el sur, en Los Cocos, allá en la zona de Paraíso. Para Oviedo, para allá. Paraíso, Oviedo. Y también tenemos lo que son la energía hidráulica, que es la más barata, pero es una energía insegura. Es cuando llueve, cuando viene otro problema, que son los huracanes, que nadie lo quiere, pero a veces aportan el agua. En fin, señores, hay que estar atentos porque otro tema, no es solo un problema de escasez de combustible, es que se han disparado las sedes, están cobrándole más dinero a la gente. Dirán, estamos dando más energía, pero no. Cualquier pequeño negocio fracasa ahora por los altos precios de la factura. Gente que, por ejemplo, pequeños negocios que tenían factura de 15 y hasta 20,000 están pagando hasta 50,000 pesos. Increíble. Con los mismos clientes, los mismos usos. De modo, y se habla precisamente de eliminar el subsidio eléctrico. ¿Cómo va a impactar todo esto a la economía de los más pobres? Son de las interrogantes que tendrá que responder el gobierno de Luis Abinader. Y más que el gobierno de Luis Abinader, que sea un tema de preocupación de todos los ciudadanos de República Dominicana, porque lo de la energía eléctrica nos afecta a todos. Regresamos en breve con más comentarios en Careo, recordándole que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo.
Estamos de retorno con todos ustedes en Careo, agradeciéndole su sintonía ahora en Cinevisión, su canal 19. Algunos están ahora almorzando, la tradición era que esperaban que le dé el olorcito, Osvaldo, de la cocina, pero ahora ya están en la mesa. Que han terminado. Exactamente, y están ahí en su sofá, así, un cafecito, una cosa, porque esta es la hora que al dominicano le gustan estas cosas. Bueno. El COVID-19, uno decía cuando el 17 de marzo del 2020 se anunciaba esta pandemia y el 18 entrábamos en estado de emergencia, que eso no iba a ser tan largo. Y aquí hemos tenido muchas atenuaciones de este tema, las vacunas nos han ayudado mucho, llegamos a ser líder aquí en América en algunos momentos en las vacunaciones a todas las edades. Y con la apertura del año escolar semipresencial, así que se dice, ¿verdad, Omar? En el que están muchachos yendo a los colegios. Presencial es la convocatoria de escuelas públicas con alguna semipresencialidad donde se pueda. Y además semipresencial en muchos colegios privados. Pues intermitencias, ¿verdad? Sí, 3 días y 2 de descanso, intermitentes. Lo que significa cierta situación para los que tienen más de un muchacho en la escuela, porque a algunos les cae el lunes, el otro el martes, el otro el miércoles, y a veces tienen esas dificultades en hacer un solo paquete para poder organizarse. El hecho es que el COVID ha tenido un repunte, los casos positivos. 500 el viernes. Fue el último reporte de las autoridades. Ayer. 500 positivos. Llama la atención que a pesar de la gran positividad con relación al número de personas ya infectadas, no hay tantas muertes por este problema. Y el presidente, también tenemos que mencionar al presidente, dio una voz de alarma. Quizás no se lo propuso, pero lo dijo en Santiago. Hay que retomar la vacunación con más fuerza. Y lo quiso decir en Santiago, según sus propias palabras, porque es una de las provincias que tiene más casos y menos personas vacunadas. Lo que llama la atención, siendo Santiago, la ciudad corazón. ¿Tú me entiendes? Bueno. Es una cosa que uno no entiende, Osvaldo. ¿Cómo permiten los santiagueros que ellos queden atrás? Una gente tan orgullosa y con tanto ego de ser de la República. Con este monumento. Dice el alcalde Abel Martínez sobre ese tema, dice Abel Martínez, el alcalde de Santiago, que cuenten los municipios, porque él asegura que el municipio de Santiago, que es el cabecera, tiene un porcentaje por encima del 70%. Él es el alcalde de ahí, ¿verdad? Vacunado. Por lo que dije primero. Defendiendo su territorio. Defendiendo su territorio. Ahora bien, el presidente en esas declaraciones, presidente en la que reconoce que ocurrirá un repunte, creo que se está hablando de un posible rebrote en octubre desde hace tiempo. O sea, por lo menos las autoridades sabían o uno espera que estén preparados para hacerle frente. Ahora, el presidente dijo, con ese reconocimiento del repunte, que hay que continuar, la vida tiene que continuar con el COVID. O sea, el plan del gobierno, el plan del mandatario, no es retornar a un encerramiento. Sí. Él lo que plantea es que la gente se vacune, y por eso lo hace a partir de las escuelas. Hay un grupo ya aprobado de mayores de 12 años que se pueden vacunar y que deben de vacunarse contra el COVID-19. El gobierno de la República Dominicana está insistiendo también con el tema de la vacunación para los mayores de 5 años, algo que la Pfizer, uno de los proveedores de vacunas de la República Dominicana, solicitó apenas en esta semana a la FDA de los Estados Unidos. Pero el gobierno ya está evaluando, analizando la posibilidad de vacunar a los mayores de 5 años. Lo que quiere decir que esa agresividad con la vacunación en el plan, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar y por eso no llegamos a una meta nacional de un 70% todavía, va a continuar. Y yo creo que eso es lo más importante. No se puede volver a hablar de cierre. La economía no aguanta más cierre, o la gente o se muere de hambre o se muere de COVID. Pero lo único que podemos hacer ahora es que la gente termine de vacunarse. Ahora, Omar, hay que señalar que la administración a Abinader se encontró con este problema
no lo tenía. Un gobierno nuevo se encuentra con una emergencia como la No, pandemia. lo tenía, lo que no se lo... Él no lo tenía, él Programado. lo heredó, Exacto. inevitablemente. Entonces, es un reconocimiento y creo que afrontaron el problema. Y fue más o menos, lo manejó, él mismo había desarrollado un expertise. Recuérdate que que inclusive ofreció un hospital y pretendió abrirlo en La Vega, pero no le hicieron mucho caso. Sin embargo, ya desde la presidencia ha hecho su labor. Y creo que ha sido en general aceptable, pero hay un punto crítico. El gobierno debió ser más proactivo. Después de los traspiés con la vacuna, que compraron todas las vacunas del mundo y que al final China, que tanto habían cuestionado, aquella expresión del presidente no muy diplomática, certera. De cerrarle la puerta de la inversión a China en llamadas áreas estratégicas, me pareció siempre que eso fue un absurdo. Después de eso, China nos salva con sus vacunas. Se había cerrado las grandes naciones, los ricos, sobre todo los norteamericanos, no cumplieron con nada y China salva, se puede decir, al gobierno de Abinader y al país con estas vacunas. Era el momento en que el país estaba con el miedo al COVID de hacer una campaña tremenda, masiva, brutal. No lo hicieron, no se sabe por qué. Entonces el gobierno a veces tiende a eso, a actuar tardíamente, con cierto retardo. Ahora están relanzándolo. Pero el momento adecuado, el gobierno como que no parecía que tuvieran un plan de comunicación para persuadir a la gente acerca de la necesidad de vacunarse. Y ese tiempo se pasó sin que se hiciera el ejercicio. Yo mismo emití un montón de opiniones críticas en ese sentido. Es decir, no consideraron el factor comunicación como un elemento cardinal de toda gestión de gobierno, que es un acompañante básico. Ahora hay una campaña masiva, extensa, es aceptable, buena, es agradable, pero creo que fue tardía. El gobierno debió contar con los medios, contar con las comunidades, los grupos sociales más tempranamente, y además no propició la participación social ni política, al contrario, le cerró las puertas en alguna medida a todos aquellos que querían colaborar. Hizo lo mismo que el gobierno anterior, pero eso es el poder. Porque el poder tiene ese problema, ¿verdad? Cuando la gente llega, se encierra y creen que no necesitan a nadie. No sean tontos, vacúnense. Regresamos en breve con Careo. Muy bien, estamos retornando con ustedes en este programa Careo. Siempre tenemos que agradecerles que nos permiten entrar en sus casas, en sus colmados, en sus negocios y que pueden escuchar nuestra voz y que de esa manera nos privilegian a nosotros. Tanto Omar... La televisión es un agente invasivo. Invasivo, sí. Aunque ahora la invasión es de amplio espectro. Nos chequean también por los teléfonos. Sí. De todas formas, por cámaras. Eso es el mundo de hoy. Sí, no hable de cámara, que entonces tenemos que hablar de los chinos. Bueno, entonces, hay un debate ahora mismo en el país. La Junta Central Electoral, de acuerdo con sus atribuciones, según un comunicado que se ha colocado en los principales medios del país, medios de información, está llamando a los partidos políticos a que detengan la campaña de tiempo que han abierto a propósito de que varios líderes de esas organizaciones han anunciado que están haciendo recorridos, están contactando a su gente, que están posicionándose para una posible candidatura presidencial. Donde más de estas personas hay es en el Partido de la Liberación Dominicana, que han anunciado que podrían aspirar para el 2024. Abel Martínez, que es el alcalde de Santiago. También está en ese mismo tenor Margarita Cedeño,
uno puede decir de Fernández o lo deja de Cedeño, porque ella no... Margarita Cedeño. Margarita Cedeño. Pero yo puedo decir Margarita Pero Cedeño yo, Fernández. usted me preguntó, yo le No, estoy pero sí, pero respondiendo, como que me Danlito. recriminaron esa parte. Y también está Francisco Domínguez Brito, que en su promoción interna le llaman Francisco, nada más porque... Espérate, hay dos que todavía no declaran si van o no van. Gonzalo Castillo y sí. Amarante, que dio, por cierto, una declaración interesante, pero más adelante podríamos abordar Eso fue Sí. como un flirteo de Amarante. No, bueno, hay detalles, es Es interesante. pero decirle, son- no se son adelante, interesantes no se sus adelante, palabras. que yo no quiero conversar. Pero termina, por favor, de contextualizar la... Entonces, en la Fuerza del Pueblo, según Temístocle Montaz, y en el Partido Revolucionario Moderno, también según Temístocle Montaz, alto dirigente y expresidente interino del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM no tienen que poner a su gente a calentar los motores, porque nada más tienen dos candidatos, Abinader en el PRM y Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, queriendo justificar que sí en el PLD tienen que haber estos movimientos de impulso a lo que son estas aspiraciones. La Junta ha llamado, paren eso, están violentando el principio de ley que establece plazos. Según la Junta. Según la Junta. Que establece plazos para que la gente pueda aspirar públicamente a dirigir los destinos del país. ¿Qué le parece? Bueno, don Lito, ¿cómo yo veo el asunto? Hasta ahora yo no he visto proselitismo político. Yo sí he visto políticos conversando con dirigentes de partidos, yendo a los medios de comunicación, viajando mucho a Estados Unidos. Juramentando gente. En Estados Unidos sí hay un movimiento quizás más de proselitismo por el tipo de video que yo he visto que mandan los mismos candidatos, o sea, los saludan afuera, movimientos, muchos aplausos, pero eso es Estados Unidos. No sé si el espectro de la Junta llega tan lejos. Pero fuera de eso... ¿Tú te refieres al recorrido del expresidente Fernández? No, y el Nueva de York. Domínguez Brito Y y el de Abel Abel, y el de Martínez. Abel. Oh, no, él no Margarita, está que solo, no, yo no me ha salido. refiero a los tres. Ahí hubo ciertos movimientos, sí. Pero eso, lo repito, eso fue en Estados Unidos. Pero fuera de lo que se está haciendo aquí, yo no veo, o sea, yo creo que los candidatos tienen derecho, sí, a compartir sus ideas y a darse a conocer. Y es verdad, desde un punto de vista, todo el mundo sabe quién es Leonel Fernández porque fue 3 veces presidente de la República. Ahora, no es cierto que en el PRM hay un solo candidato. Ya sabemos que hay aspiraciones inclusive en el PRM porque se han anunciado ya. ¿Como cuáles? O como Ramón Albuquerque, por ejemplo. Él dijo que él va a aspirar. Exactamente. Entonces, yo no, la verdad es que yo no estoy necesariamente de acuerdo con ese anunciado de la Junta Central Yo no Electoral. solamente no estoy de acuerdo, sino que creo que eso fue una insensatez, un error político de la Junta. La Junta es un ente de administración de procesos electorales y tiene una gestión que todos conocemos, que es administrativa, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que es, digamos, los estados de los ciudadanos. Es la entidad de una importancia capital, incluso para la seguridad en la República, porque son las personas encargadas de emitir toda clase de actos de la vida civil, ¿verdad?, de los ciudadanos. Una institución muy importante. Y a esa parte de la que casi no se habla, hay que prestarle importancia. Y estos son los tiempos en que probablemente la Junta debería concentrar en mejorar esos procesos que tienen que ver con necesidades de los ciudadanos que acuden a su dependencia. Entonces a mí me choca, y lo digo con toda sinceridad, con respeto a los señores miembros de la Junta, que emitieran esa resolución o esa declaración sin consultar, sin llamar a los políticos, porque si hay un exceso de protagonismo que se pueda considerar proselitismo en supuesta violación de la ley, entonces lo menos que debería hacer la Junta es primero que todo llamarlos y expresarles su preocupación. Segundo, si hay un problema, entonces escucharlos. Pero no hicieron nada de eso y se sacan esto de la manga. ¿Pero y qué es lo que pasa? Mucha gente ha hecho declaraciones que yo no quiero repetir, pero la verdad que eso es asintomático, es raro. Nunca se había visto eso, es una cosa nueva, la Junta, y además con advertencias como esta. Pueden haber sanciones, es verdad, las sanciones están previstas en la ley. Incluso puede haber inhabilitación,
que le nieguen la inscripción de un candidato en una posible elección. Pero eso es casi una locura. Imagínate a ti aquí, en un país como este, que en un momento dado a una junta se le ocurra no inscribir un candidato porque en X periodo violó las leyes electorales y desarrolló un programa político. Donde yo veo que inhabilitan a los candidatos es en Nicaragua, que hay una dictadura. De hecho, ya, qué pena el señor Ortega, cómo ha terminado como un dictador, tanto que luchó por la libertad del pueblo nicaragüense y mira cómo está terminando. Pero aquí no, esta es una democracia abierta, entonces la Junta se equivocó, hizo algo fuera de lugar. Y la verdad es que deberían recoger eso, porque tampoco es el momento político, la nación no está ante una situación que amerite una resolución como esa. Puede hasta pensarse que va contra un segmento político. Bueno, ahora lo que sí es cierto, ya, don Osvaldo, es que el PLD está aprovechando algo. Y es que la verdad es que no tiene un candidato claro. Sí, pero ese es un tema que quizás no, yo no estoy yo me he querido concentrar en lo de la Junta, porque el PLD quizás necesita una parte. Quizás en otro momento, porque hay que analizar el PLD desde una perspectiva más amplia. Es un partido que sabemos perdió el poder, están por relanzarse, tienen que reestructurarse, pero ese es otro análisis. He querido enfocarme en la Junta porque me ha parecido una barrabasada lo que cometieron. Lo cual, enfocarse en la Junta es un poco incómodo para mí. Que sí, laboro allá, pero nosotros ejercemos nuestro trabajo aquí y ese es tu problema. Vamos a la pausa, regresamos en breve con su programa Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes en Careo. Qué rápido, Osvaldo. Ya está la pausa final. La recta final. Hasta hace poco ustedes eran dos, pero ahora estoy yo que hablo muchísimo. No, y que le da más dinamismo. No, necesariamente. Hablo mucho. Bueno, hay un tema con el que queremos concluir el programa, que es de mucha preocupación. Está vinculado al alza de los precios de la canasta básica, de los productos de la canasta básica. Casi siempre la gente se fija en el pollo. Pero tú no vas al supermercado, y la verdad, sí, tú compras en el supermercado. ¿Y tú, Mar? Claro que sí. Yo compro en el supermercado también y sé lo que está pasando. Desde hace mucho compré en el supermercado. El siempre. Pollo. No siempre, porque aunque no sean cosas, digamos, de la totalidad del hogar, siempre voy a comprar algo. Oye, esa llamadita. Osvaldo, ¿por dónde tú vienes? Entra al supermercado y tráete ahí. No, además, tú le llevas cosas a alguna gente, entonces la tienes que comprar en el supermercado. Pero te entera ahí de los precios, donde te hacen 3, 4 mil pesos. ¿Y cómo fue? Que lo sepa. En 2 fundidos. Y no ha comprado bebida ni cosas caras. No, eso no, el tiempo no está para eso. Estamos hablando de los artículos de primera necesidad, los básicos de la canasta. Y siempre la gente se centra en el pollo. Tú dirás, el pollo, sí, pero es que el pollo es lo más masivo, el consumo masivo de la población. Ha subido todo. Pero que te digo, porque la carne de res, por ejemplo, o la de cerdo, que nadie la menciona, pero te estamos hablando. 150, es que tenemos que remitirnos pesos. También al asunto del recalentamiento de la economía y el problema mismo de los transportes. Hubo naciones que no produjeron lo mismo, por ejemplo, maíz, soya. ¿Tú sabes cuánto cuesta ahora mismo un quintal de soya? Bueno, hablando por hablar. Sí. Un quintal de soya cuesta 2,000 y tantos pesos. Dios. ¿Cuánto cuesta un maíz, un quintal de maíz? O un quintal de maíz molido. Te cuesta 900, casi 1,000 pesos, 1,100 también, 1,100. Y el afrecho, por ejemplo. ¿Qué cuesta un quintal de afrecho? ¿Tú sabes de afrecho? Eso anda por encima de los 800 pesos ya. Bueno, quizás donde en tu región, pero 700, 650, con más precisión, lo encuentran en la cercanía de Santo Domingo, 750, sí. Insumos fundamentales, por ejemplo, para la producción de carne de pollo han subido. Y nada de eso. Los productores, por ejemplo, sea productores de leche, de cerdo en crisis con la peste porcina, huevos, toda gente está siendo impactados con los precios de los alimentos, los insumos, los famosos commodities, que se utilizan en el proceso de producción de alimentos para animales, que son los que finalmente van a llegar a la población. Entonces es verdad que tienen un origen, pero no hay una política del Estado dirigida sobre todo a los pequeños productores para atender el impacto de esos precios. ¿Qué está haciendo el Estado? La política de extensión. ¿Qué hace el gobierno de Abinader?
para atender lo que son las necesidades de los productores pequeños. Nada. Sus grandes alianzas, como dijo con los ricos, como dijo Amarante Baret, de un gobierno, una plutocracia, dijo que es. Pero no, ¿dónde están los técnicos que acompañan a los productores en los campos? ¿Tú lo conoces? No. No van, es decir, no hay política de extensión ni acompañamiento. No hay compensaciones para gente que viven de la agricultura o de la ganadería. Y tú oyes todos estos discursos, todos estos anuncios, todas estas promesas. Cometen un error el ministro de Agricultura diciendo que el campo hace ya 3 meses. El campo está sembrado, digo. Pero ¿Cuándo ha sembrado un ministro de Agricultura? Limber Cruz. Un periodo de intensa lluvia y los productores pudieron sembrar. Pero los gobiernos no siembran. Y igual pasa con mucho anuncio, mucho decir, pero los productores saben lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Así es. Es un tema, independientemente de cómo lo vea el productor, cómo lo vea el transportista, cómo se incrementan los insumos de los combustibles, llega al bolsillo de la gente. Sí. Y no hay paz social si la gente está pasando hambre, no hay tranquilidad. Los efectos se ven tarde o temprano y es algo que tiene que preocupar a todo el mundo, sobre todo porque hace un tiempo, quizá don Osvaldo no iba tan asiduo a los supermercados, pero uno no solamente se ha acostumbrado, ha visto este incremento paulatino, sino que también comienza a escuchar a la gente que busca otro tipo de soluciones al comprar, que demuestran cómo está cayendo la capacidad de consumo del dominicano. Y en la medida que se reduce esa capacidad de consumo, se reduce toda la calidad de vida. Y ahora esto se junta, Omar, con que ya los muchachos están yendo a la escuela, que es un factor muy importante, y que aumenta los gastos en alimentación del hogar, que la lonchera, que por este juguito, la clase media es probablemente la más castigada, Lito, sí. Porque en la base de la sociedad, los más pobres, por ejemplo, reciben alguna compensación en lo que tiene que ver, por ejemplo, el año escolar se convierte en una ayuda. Esa gente, por ejemplo, si le alimentan a los muchachos, si le dan el desayuno y estas cosas, eso ayuda. En eso fue, la clase media fue exitoso, 4%. Es una fatalidad. Si llega. Va duro, va duro. Mientras tanto, lo importante son unas reformas que a pocos les interesan. Y que esa famosa reforma de la que ha dejado de mencionarse con la intensidad con la que comenzó. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. No sé si es porque estábamos estrenándonos, que se ha ido tan rápido todo esto. Y yo sé, y ustedes saben, que esta fue la primera cita, la primera de infinitas, ¿verdad?, citas que tendremos en este canal, Cinevisión, a la 1 en punto de la tarde, juntos, Osvaldo, Omar y Lito Santana. Los sábados. Encantado. Placer, bienvenido. De nuevo. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Pásenla bien.